dejan libres? Es la principal pregunta que tenemos muchos. Hugo el Loco, o también conocido como el violador de la isla, estuvo condenado por 3 agresiones sexuales. A pesar de eso, circulaba libre por nuestras calles. ¿Por qué el Poder Judicial toma esa decisión? ¿Cuál es la explicación? Bueno, abordamos el tema en compañía del abogado Luis Varela. Muchísimas gracias por estar con nosotros, licenciado. Mucho gusto, buenos días a todos, especialmente a los televidentes y a ustedes, gracias. Yo sé que usted no es parte del Poder Judicial como tal, pero ¿cómo dejan libre a una persona que haya cometido 3 agresiones sexuales? ¿En qué se basan? Bueno, viendo las noticias o la nota, esta persona fue liberado por medio de adaptación social. Hay 2 caminos para liberar a una persona: ejecución de la pena y adaptación social. En este caso, adaptación social, a lo que entendí en las notas, es que da un informe al juez de ejecución de la pena y el juez ve que dentro de todos los requisitos se cumplen y va para afuera, ¿verdad? Evidentemente, en este caso, pues la pregunta es: ¿por qué una persona con 3 violaciones encima no le hacen cumplir la pena? Pero es que él ni siquiera pidió el beneficio de pensión de la liberación anticipada, se lo dan por el trabajo que hace. ¿Qué tanto pesa el trabajo? ¿Cuánta gente, cuántos delincuentes pueden estar haciendo un trabajo en este momento y ya por eso los van a dejar libres? El tema es más indignante en cuanto a que uno que tiene conocimiento, lamentablemente quienes están dentro de una cárcel, una persona privada de libertad, muchas veces burlan el sistema. Saben que por cada día de trabajo se le descuenta un tanto de la pena, por el estudio se le descuenta, por buen comportamiento. Entonces, una vez que ingresan, ellos andan buscando, como hormiguitas, ver en dónde pueden colocarse para luego solicitar un beneficio, o inclusive la misma administración pues deja salir a un número importante de presos o de privados de libertad, perdón, para que hagan su vida con el famoso grillete, ¿verdad? O con firmando tantos días o durmiendo 3 días en la cárcel, 4 días en la casa. Tienen que cumplir una serie de requisitos, pero si los cumplen, por ejemplo, que tengan un domicilio fijo, una persona que va a estar a cargo de ellos, es suficiente y trabajo para dejarlos libres. Pero los datos revelan que los cumplen verdaderamente. Los datos revelan que la mayoría no los cumple, salen y la mayoría salen a delinquir nuevamente. Ahora, el artículo 55 del Código Penal habla de los estudios psicológicos y también de los estudios sociales. ¿Qué tanto pesan estos estudios y de qué manera se hacen? Estamos hablando de un tipo que cometió 3 agresiones sexuales y a pesar de eso el estudio determinó que sí podía salir. Sí, básicamente como para un entender, cuando la persona privada de libertad ya pasa a ser parte del Ministerio de Justicia a través de adaptación social, una vez que ingresó por sentencia, esta persona lo que le hacen es una valoración. Hay una valoración psicológica, una valoración social y una orientación. Ahí un comité es el que va a decir, inclusive en ese momento, si es apto para poder salir, e inclusive con sentencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La mayoría dicen, bueno, no es apto porque tiene que llevar un curso de habilidades para la vida, un curso de sexualidad, tal y tal. En el transcurso de la pena es que se lo dan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay psicólogos, hay un departamento jurídico dentro de la cárcel, entonces ellos son los que tienen que analizar. Si analizan que él está cumpliendo, lamentablemente esta persona pareciera que burló a los mismos profesionales de psicología y de los que valoran, inclusive el comité, está el director de cada centro penal, y pareciera que lo que hacen, en el caso de este señor, que parece que es un sociópata, no debería de una valoración ser tan liviana, ¿verdad? Tiene que ser un poco más pesada, porque estamos liberando a una persona que violó ya anteriormente. Pero burlados o no, ¿tienen alguna responsabilidad ellos luego del informe que dan? Ahora con lo que sucede, donde es el principal sospechoso, no podemos condenarlo, pero todo apunta a que fue él. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Apunta a que fue él. Decía un profesor, hace cuacuá y camina como pato, pues parece que es él, ¿verdad? El tema aquí es la responsabilidad de
de las personas que lo liberaron. Bueno, habría que hacer una investigación interna, ¿verdad? Ya el Ministerio de Justicia se encargará, pero se supone, y yo se lo digo con conocimiento de causa, con clientes que he tenido en esta situación de ejecución de la pena, que es muy difícil. Yo a veces me pongo a pensar qué hay que hacer para que liberen, por ejemplo, un cliente mío, y veo a otras personas que agresión con arma de fuego o vendedores de droga, los dejan salir, ¿verdad? Entonces, a veces no es muy nivelatorio, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo una causa por agresión sexual unificada? En este caso se hizo así, se unificaron las dos causas. Ayer estaba revisando los expedientes, se ve eso, lo unificaron y se le dan del 2007, del 2005 más bien, hasta el 2021. Él está en la cárcel, pero se unifican, es decir, agrede a 3 personas y se unifica la pena. Sí, lamentablemente Costa Rica ha firmado tantos convenios internacionales y que tienen que ver con derechos humanos, que no está mal, y parte de ello pues le permite a las personas que en caso de no haber cometido un delito, por ejemplo, pueden hacer un proceso abreviado, ¿verdad? Entonces ahí se le conmuta la pena, se le reduce la pena. Ahí es donde empezamos un poquito mal, porque desde mi criterio, es mi criterio personal, estas penas no deberían de ser conmutadas, pero estamos hablando de derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Poder Judicial lo que hace es permitir que si son causas que vienen con los mismos elementos acusatorios en cuanto a básicamente el objeto realizado, en este caso violación, por ejemplo. Desconozco yo los detalles de los expedientes de ese señor. Entonces ellos, pues evidentemente, para que quede en un solo expediente, hacen un legajo que se llama jurídicamente y hacen un solo proceso, no para darle una menor sentencia, sino que cada delito va a tener su sentencia. Ahora, estamos hablando de 3 violaciones en 15 años. Para mí, sinceramente, es poco que haya salido en 15 años por 3 violaciones. ¿De quién es el fallo? ¿Del Poder Judicial, de los diputados que no han hecho leyes? ¿De quién es el fallo para usted como abogado? Para mí el fallo ha sido de la institucionalidad. Aquí hay que sumar mucho, y también quiero hacer hincapié en algo. Hace poco, un par de meses, 3 meses, firmó el presidente Chávez un decreto donde precisamente en penas mayores de 4 años y que tienen que ver con abusos no van a poder salir. Se les va a poner, como así decirlo, más trabas. Creo que la responsabilidad es de quienes operan la ley, en parte también del Ministerio de Justicia en cuanto a adaptación social. Tenemos demasiadas personas privadas de libertad y también ya es un tema de educación. Estaba comentando yo ayer con una colega suya que en Costa Rica no existe una base de datos de violadores, entonces evidentemente ya cumplida la pena uno no puede andar señalando, pero en estos casos no es inconstitucional. Ahorita, actualmente sí, podría verse que es inconstitucional, como te digo, por todas las firmas de tratados que ha firmado, valga la redundancia, Costa Rica. Pero debería de haber algo. Imagínense que existe una lista de abusadores en materia laboral, pero en esto no existe ninguna lista, ¿verdad? Entonces nuestros niños, nuestras jóvenes, adolescentes y mujeres andan por la calle y no sabemos cuánto loco sexual anda ahí en la calle también, ¿verdad? Licenciado Luz Varela, muchísimas gracias por acompañarnos con toda esta explicación sobre este tema que sin duda indigna a toda la población. No, para servirles, con mucho gusto. Pasen buen día.